empezar este culto a Dios y me encanta siempre recordar al profeta Isaías cuando el pueblo está siendo cautivado por la gran Babilonia, que es el juicio de Dios, que Dios mismo usa a este grande nación para traer juicio a su pueblo, pero aún dentro de ese juicio hay misericordia para el pueblo de Dios. Y quiero que abra su escritura. Y Dios le dice al profeta Isaías: yo quiero que consueles a mi pueblo en medio de este momento difícil para ellos. Y me gusta cómo Dios le dice al profeta Isaías que los consuele. Si se va al libro de Isaías capítulo 40. Vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 19, del 10 al 19. Vamos a leerlo en alternado. Vamos a darle gracias a Dios por su preciosa palabra que siempre nos anima, nos consuela, nos conforta. Entonces yo leeré el número 10, ustedes el 11, y así terminaremos todos juntos en el número 19. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leer así su palabra. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno llevará, pastoreará suavemente a los recién paridos. ¿Quién midió las aguas, dice el Señor, con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió el Señor consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones se son como la caen en jugo, y de menudo polvo de palabras. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano, dice, bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Entonces el profeta Isaías, ¿sabes cómo consuela al pueblo? Que miren todos a Dios, hermanos, y Dios siempre nos anima a que lo miremos a Él, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Le voy a pedir que salude a sus hermanos y vamos a cantar un himno que me encantó mucho la letra y habla de darle la gloria a Dios. Vamos a tomar unos 2 minutos para saludarnos y darnos la bienvenida en esta tarde. Salvador, sentado en alta majestad.
vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona y vida y de luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, honor eterno tributar de todo corazón. Vamos a cantar una vez más desde el principio así. A Cristo coronar y Cristo Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, honores tributar y bendecir al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar de su amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor. A Cristo coronado de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, honor eterno tributar de todo corazón. Amén. Celebramos su cruz en esta tarde, amén. Amén. Hay una gran victoria, hermanos, cuando cantamos y adoramos a nuestro Señor. Vamos a cantar este otro canto. Este es un canto viejito, a ver si se acuerda de él. Este canto dice que el Señor ha aumentado sus maravillas, y aquellos que hemos nacido de nuevo, la maravilla más grande es que Dios ha cambiado nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a decirlo suave así. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo debe estar en tu poder. Grande eres tú. ¿Sí se acuerda del canto? Amén. Vamos a hacer esto, porque esta parte donde dice grandes son tus obras, quiero que grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio,
más. Has aumentado, Señor, tus maravillas. Así. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumeradas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contar. Misericordia, buenas y castiga, tu tanto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Vamos a escuchar a las hermanas así. Grandes son tus obras, todas las hermanas. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Una vez más, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Amén. Dice el Señor, ¿a quién me compararán? Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿quién le diré cómo te llamas? Y el Señor dice, ¿a quién me podrán comparar? Diles, yo soy el que soy. Vamos a cantar un canto. Con este canto le quiero pedir que se tomen su lugar. Su palabra, tome su lugar, hermano. Su palabra nos dice que nos encontró en un lugar denso de oscuridad. Estábamos perdidos. Y le damos gracias a Dios porque Él vino y nos buscó. Amén. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún iría de ti. En rumbo envía mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la luz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo, aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo.
Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder. Usa mi vida, usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria en Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibimos
acercamos sin temor, tal y como somos los amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia lo entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Como somos amor, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos amor. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Así vamos a levantar los diezmos y las ofrendas en esta tarde. Voy a pedir al hermano Torres y a nuestro hermano Mesa que pasen y en esta tarde podamos también celebrar esta parte del culto a nuestro Dios con los diezmos y las ofrendas en esta tarde. Vamos a ir a Dios en oración. Vamos a levantar el hermano Raúl va a levantar los diezmos y las ofrendas. Vamos a ir mirando nuestro rostro, hermano, señal de humildad delante de nuestro Dios. Santísimo Padre que está en los cielos y en todo lugar, reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder. Señor, reconocemos tu grande amor para sus hijos, al haber enviado, Señor, a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus hijos, Señor. Gracias, bendito Padre, porque usted nos hace partícipes, Señor, de este momento, bendito Padre, de tu día santo. Gracias, bendito Dios, porque en el transcurso de la semana usted ha sido un Dios que nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha traído con bien, Señor, a nuestros hogares, nos ha proveído, Señor, de un sustento, de un trabajo, de un techo, de un automóvil, Señor, de ir y regresar. Igual nos ha protegido, Señor, y nos ha llevado con bien, Señor. Gracias, bendito Dios, porque también nos permite tener un auto, Señor, el cual, Señor, nos permita dirigirnos a nuestras diferentes actividades, a las escuelas, al trabajo, al hogar, Señor, a la diversión. Padre Santo, gracias, Padre bendito. Señor, queremos suplicarle que usted bendiga los bolsillos, Señor, de cada uno de sus hijos, que con corazón y gratitud, Señor, dan estas ofrendas y estos diezmos. Bendígalo, Señor, ayude a cada uno de mis hermanos, por aquel que está batallando en sus finanzas, en su trabajo, bendígalo, Señor, y que veamos su mano y su bendito amor para con sus hijos, Señor. Perdone nuestras faltas, nuestras debilidades, en el grande y bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén. Amén.
estos los cantos que siguen. El primero va a ser Hijo de Dios y luego Dios incomparable. Con estos dos cantos recibimos su palabra. Levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. En adorar.
Amén. Toda la honra y honor, Señor, Amén. solamente te pertenece a ti, Señor. Amén. Así es. Solamente tú mereces toda la honra y honor, Señor, Hijo de Dios, Amén. que está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna
pasa a vosotros, hermanos. Nos da gusto ver a Javier. A Javier, con la hermana que está con nosotros. Dios te bendiga, Javier. Qué bueno que estás aquí. Nos da mucho gusto verte. Y pues, hermanos, vamos así a estudiar la palabra de Dios. Le voy a suplicar a los niños que pasen para que hagamos oración y podamos así estudiar el mensaje que Dios nos trae hoy, hermano. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, en esta noche te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar acerca de tu Hijo muy amado. Gracias, Señor, porque a través de Él nosotros tenemos salvación. Gracias que a través de Él tú nos escuchas. A través de Él también, Señor, tú perdonas nuestros pecados. A través de Él, Señor, nosotros tenemos vida eterna. A través de Él nosotros somos bendecidos grandemente. En esta noche, Señor, en esta tarde, honramos tu nombre, honrándolo a Él, Señor, y rogándote que tú permitas que podamos nosotros estudiar tu palabra y que podamos, Señor, hablar acerca de tu Hijo, Señor. Mis palabras no son suficientes, soy corto en palabras, Señor, pero te pido que a través de tu Espíritu Santo me ayudes para que tu Hijo sea, Señor, en esta noche proclamado, Señor. Te rogamos, Señor, para que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, para que tu Santo Hijo, Señor, sea anunciado como se lo merece, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le voy a suplicar que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a estudiar del versículo 13 al versículo 25. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al versículo 25. Versículo 35, perdón, el 13 al 35. Un pastor estaba hablando acerca de los atributos de Dios, acerca de cómo Dios es omnisciente, omnipresente, y cómo Dios también es omnipotente. Y lo estuvo dando por varias semanas. Y una de esas semanas, un miembro de su iglesia se le acercó y le dice: pastor, sus temas son muy interesantes, pero aquí en la iglesia hay hermanos que vienen con problemas. Hay hermanos que vienen con necesidades. Hay hermanos que vienen a escuchar la palabra de Dios para consolarlos, para animarlos. Y no creo que sus mensajes estén logrando eso. Insinuándole que él debía cambiar la palabra que el Señor le había dado. Este pastor por un tiempo dudó y dijo: posiblemente sí es así. ¿Cómo le puede ayudar a una persona que está pasando por problemas saber que Dios es omnisciente?
omnipotente, omnipresente. Él de todas maneras siguió hablando la palabra de Dios, lo que el Señor le había dado, y se acerca un matrimonio y le dice: pastor, muchas gracias, porque mi esposa y yo estábamos a punto de divorciarnos, y gracias a la palabra que el Señor nos dio, nosotros queremos continuar nuestra relación. Y hermanos, a veces nosotros, cuando traemos la palabra, nosotros indudablemente queremos edificar, pero el que decide qué vamos a dar es el Señor. Y a veces, muchas veces nosotros no entendemos en qué forma el mensaje va a edificar a los oyentes, pero yo sí estoy seguro que el Señor sí lo sabe. Amén. Y en esta tarde, hermanos, y quiero hablarles a ustedes acerca de un tema. Este tema se titula La grandeza de Cristo en el Antiguo Testamento. Algunos piensan que Cristo comenzó su historia en la Biblia, comenzando el Nuevo Testamento. Algunos creen que Jesucristo allí comienza a mencionarse. Pero vamos a ver a través de la palabra que el mensaje central del Antiguo Testamento es la persona de Cristo. El mensaje principal donde todos los escritores apuntaron en el Antiguo Testamento es la persona del Señor. Y no digamos del Nuevo Testamento. Pero en esta tarde vamos a enfocarnos en el Antiguo. El Antiguo Testamento, hermanos, habló acerca de Cristo. Cuando los apóstoles predicaron, ¿qué escritos usaron? Y vamos a estudiar, hermanos, esta palabra en estos versículos del capítulo 24 del libro de Lucas. Y vamos a comenzar el versículo número 13. Gracias. Si es que para no estarme torciendo el cuello, porque es mejor que les pido que oren por mí, hermanos. Esta semana estuve muy mal y estoy débil, pero recuerdo las palabras de Pablo. Dijo Pablo: cuando soy débil, entonces soy poderoso. Amén. Porque el Señor nos ayuda. Amén. Y pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Versículo 13. Si por favor me sigue con su vista. He aquí dos de ellos. Estos eran dos discípulos aparte de los 12. Y según el versículo 18, uno de ellos se llamaba Cleofas. Dice la palabra de Dios que ellos regresaban ese mismo día, o sea, el domingo, a una aldea llamada Emaús. Emaús, hermanos, se encontraba en ese tiempo a 7 millas al noreste de Israel. Y estos dos discípulos regresaban, hermanos, a esta aldea. Posiblemente ellos eran de allí y regresaban, hermanos, a esta aldea llamada Emaús. Y dice el versículo número
número 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hermanos, ¿qué había acontecido en esa semana? ¿De qué estaban hablando estos dos discípulos? Bueno, aquí, hermanos, ellos estaban hablando acerca de cómo Jesús había sido apresado, de cómo los fariseos, Herodes y Pilato le habían hecho un juicio, de cómo, hermanos, el Señor había muerto, crucificado. Y este acontecimiento ellos todavía no podían quitárselo de su mente. Ellos, si vemos aquí la escritura que eran discípulos, esto significa que ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús. Ellos querían, hermanos, que el Señor Jesús los librara de la opresión romana. Pero ahora estos dos discípulos regresan a su posible ciudad decepcionados. Lo que ellos esperaban no se logró, según su forma de pensar. Y qué lamentable ver, pues, que usted tiene metas, tiene sueños y de repente eso se esfuma. Y pues podemos entender lo que estos discípulos estaban sintiendo. Pero lo increíble de esta historia lo dice, hermanos, el versículo número 15. Dice que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, dice la palabra de Dios que Jesús mismo se acercó. Ellos estaban hablando acerca de Jesús, de cómo el Señor había fracasado, de cómo el Señor, hermanos, había sido muerto. Y de repente el Señor se acerca y empieza a conversar también con ellos. El Señor empieza también a preguntarles. Y dice aquí la palabra de Dios que Jesús caminaba con ellos. Pero el versículo número 16, si usted lo ve, dice que sus ojos estaban velados. En otras versiones dice, pero Dios se los impidió que lo reconocieran. Y el Señor les hace preguntas. El Señor se acerca a ellos y Jesús les dice en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y el Señor Jesucristo incluye diciendo, ¿por qué estáis tristes? El Señor conocía sus corazones. El Señor también sabía de lo que estaban hablando. Mas sin embargo, el Señor quería también introducirse en la conversación. Quería estar con ellos. Y una versión dice que cuando Jesús les hace estas preguntas, aquí en nuestra Reina Valera no lo dice, pero en otras versiones sí lo dice, dice que se detuvieron de golpe.
se detuvieron de golpe como asombrados. Y le hacen estas preguntas al Señor. Y este discípulo que se llama Cleofas le pregunta a Cristo: oye, ¿de qué ciudad fuera de Jerusalén vienes? Oye, ¿realmente no sabes lo que ha sucedido? Todos en Jerusalén sabían lo que había acontecido esa semana. La muerte de Jesús estuvo, hermanos, a la vista de todos. Todos estaban atentos. Todos sabían acerca del juicio del Señor. Todos sabían acerca de cómo el Señor había sido llevado a ser crucificado. Y Cleofas le hace esta pregunta a Cristo, no sabiendo quién él era, y le dice: oye, ¿de dónde vienes? ¿Por qué no sabes lo que ha sucedido? Y Jesús pregunta, como aquel que lanza el anzuelo, y cuando agarra el pez lo trae hacia él. Jesús hace lo mismo, preguntándole y diciéndole a estos dos discípulos: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Díganme ustedes, ¿qué cosas? Hermanos, estamos viendo que el que está delante de ellos es Jesús mismo. Jesús, el que sufrió, el que murió, el que resucitó, está delante de estos dos discípulos y ellos no lo conocían. Y empiezan ellos a decirle: bueno, nosotros estamos hablando acerca de Jesús de Nazaret, versículo número 19, que fue en tiempo pasado un varón profeta, que fue en tiempo pasado poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Fue un hombre grande, fue un hombre poderoso. Pero los sacerdotes y los romanos, dice el versículo número 20, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, o sea, los romanos, a sentencia de muerte, y le crucificaron. En él estaba puesta nuestra esperanza. Nosotros creíamos que él iba a liberarnos. Nosotros confiábamos en él. Nosotros creíamos en él. Pero al final él no pudo hacer nada. Y están estos dos discípulos totalmente decepcionados de Cristo. Hace algunas semanas, hace como 2 meses, una persona me decía que estaba decepcionada. Estaba pasando por situaciones difíciles y no sabía si realmente Dios lo estaba escuchando. Tal vez, cuando nosotros estamos en tiempos difíciles y no sabemos por qué, podemos también tal vez hasta dudar de Dios. Y creer que Dios no nos escucha.
Y en lo extremo podrían algunas personas hasta decir: Dios no existe. Dios no existe. Dios me ha decepcionado. Yo esperaba esto. Yo estaba orando para que Dios me ayudara en esto y Dios no me ayudó. Y posiblemente podríamos encontrarnos como estos dos hombres. Que caminaban tristes. Y ellos creían que estaban solos. Y a veces pensamos también que nosotros estamos solos. El Señor no está allí. Pero el Señor estaba allí. Estaba caminando con ellos. ¿Qué tan cerca está Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué tan cerca se puede acercar el Señor a nosotros? Yo creo, hermanos, y lo digo de una manera personal, que cuando estamos más atribulados es cuando el Señor se acerca más. Nos acompaña. Y está allí. Y nuestros ojos pueden estar velados. Y no podemos reconocerlo. Pero la presencia de Dios, de Cristo, era real. Y la presencia de Cristo también es real. Estos dos hombres iban tristes y decepcionados. Dice la palabra de Dios. Está hablando Cleofas. En el versículo 21 sigue él hablando. Todo en pasado. Todo en pasado. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Señor, tú lo pudiste haber hecho. El Señor me pudo haber ayudado. El Señor pudo haber estado conmigo en la operación. El Señor pudo haber estado conmigo cuando estaba haciendo yo ese negocio. El Señor hubiera estado conmigo, y ponemos al Señor solamente en el pasado. Y ya no lo incluimos en el presente. Ya el Señor es una persona que pudo habernos ayudado. Y para estos dos discípulos el Señor Jesús era una persona que vivió y que ahora está muerta. Y que ahora no puede hacer nada por ellos. Nosotros le esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y si supieran ellos que no solamente era Israel, sino era todo el mundo. Qué maravilloso, hermanos. Qué tan pequeño es nuestra perspectiva y qué tan grande la perspectiva de Dios. Amén. Nosotros nos limitamos, hermanos, a cosas pequeñas, pero Dios se extiende a cosas grandes. No sabemos por qué nos pasan algunas cosas. Y nuestra mente limitada nos hace pensar que eso pequeño que hemos perdido es lo máximo, pero Dios tiene cosas mayores. Y aquí los dos discípulos estaban limitándose solamente a que Jesucristo redimiera a Israel, y Jesucristo había de redimir a todo el mundo.
Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto nos acontece. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes un día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, parece que se lo robaron. Parece que se robaron el cuerpo de Jesús. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Pero quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque nosotros no lo hemos visto. Porque son solamente comentarios. Fue María Magdalena, junto con otras mujeres, las que fueron, hermanos, a llevar especies aromáticas al sepulcro de Jesús. Después fueron Pedro y Juan. Dice la palabra de Dios que Juan corrió primero, pero Pedro fue el que entró al sepulcro. Y no encontraron a nadie. Pero fíjense lo que les dice el Señor, hermanos. Lo que les dice el Señor en el versículo número 25. El Señor cambia su forma de hablar. Dice el versículo 25, entonces Él les dijo, ¿qué lentos son para entender? Y el Señor les empieza a hablar acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué lentos son para entender lo que los profetas escribieron en la Escritura acerca de mí? Vamos a ver a través de este verso 25 y hasta el verso número 27. Cómo el Señor Jesús hace referencia al Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento habló de Él. Cómo el Antiguo Testamento, hermanos, el mensaje central es Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento esperaban al Mesías que viniera. Nosotros los del Nuevo Testamento hemos visto que ya vino. Pero hemos creído en el mismo Cristo. Les dice el Señor a los judíos, Abraham vio mi día y se alegró. Cuando Moisés, hermanos, levanta la serpiente, hermanos, en el desierto, la serpiente de bronce, todas aquellas personas que miraban a esa serpiente eran sanas de las mordeduras de las serpientes. Y esa serpiente de bronce simbolizaba también, hermanos, a Cristo. El Señor Jesucristo es el mensaje central del Antiguo Testamento. Y aquí el Señor está diciendo que los escritos del Antiguo Testamento hablan de Él. Pero miren lo que dice, hermanos, en el versículo número 26. No era necesario, dice el versículo 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice el versículo 27, y comenzando desde cuándo, hermanos, desde Moisés, y de allí todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de Él. Aquí, hermanos, el Señor Jesús empieza a hablarles acerca, hermanos, del Antiguo Testamento. Les empieza a hablar de las Escrituras de ese tiempo y
les muestra cómo las escrituras, hermanos, hablaban acerca de Él. Era imposible que el Señor Jesús tuviera el rollo en su mano, pero Él, hermanos, se los estaba diciendo mentalmente. Y les estaba hablando, hermanos, acerca de lo que dijo Moisés en los primeros 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y lo que dijeron los profetas desde Josué hasta Malaquías. Como todos los profetas, junto con Moisés, hermanos, hablaron de Él. Y Jesucristo les está diciendo, todo lo que ellos dijeron, se estaban refiriendo a mí. Hermanos, ¿es realmente Jesús el Mesías? Podemos ver a través del Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento, hermanos, habla acerca de Él. Moisés, en Génesis capítulo 1, verso 24, dice, hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros. Aquí se estaba refiriendo, hermanos, al Padre y al Hijo. Y aquí Moisés está haciendo referencia a Cristo. Cuando hace la creación Dios, cuando empieza la creación, empieza diciendo, y dijo Dios, y dijo Dios. Y luego dice, e hizo Dios. Y luego dice, y vio Dios que todo lo que se había hecho era bueno. Ahí está hablando el Padre, obrando el Hijo, y está también aprobando el Padre. También, hermanos, en Génesis capítulo 3, verso 15, dice el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Que acaso no es Cristo? Y Cristo iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y la serpiente iba a herir a la mujer en el calcañar. Pero aquí está hablando, hermanos, acerca de Cristo. ¿Cómo Moisés habló de Cristo? Moisés también le dijo al pueblo de Israel que se levantaría profeta mayor que él. Y está hablando, hermanos, acerca de Jesús. Moisés conocía la venida de Cristo, la venida del Mesías. No solamente Moisés, sino dice aquí el Señor, que todos los profetas, hermanos, todos los profetas hablaron, hermanos, acerca del Mesías, acerca de Cristo. Zacarías 9:9 dice Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Y qué acaso no fue lo que hizo el Señor, hermanos? Entró, hermanos, bajó sobre un pollino, hijo de asno, entró a Jerusalén. Y toda la gente le aclamaba. Jesucristo, hermanos, cumplió la profecía, lo que los profetas dijeron. Jesucristo lo cumplió, hermanos, al pie de la letra. Isaías también dijo en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos, hermanos, cómo los profetas, Moisés, hablaron, hermanos, acerca de Cristo. El mensaje central, hermanos, fue Cristo. No solamente, hermanos, ellos hablaron acerca de Cristo. También, hermanos, vemos como Pedro, cuando habló en el Pentecostés, citó el Antiguo Testamento, refiriéndose también al Señor. Cuando Pedro también, hermanos, habla, cuando el cojo fue sanado, refiriéndose al Señor, citando el Antiguo Testamento. Esteban, cuando les habla, hermanos, a los fariseos, les habla también, hermanos, acerca del
palabra que ellos tenían era, hermanos, el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, hermanos, lo citaban para referirse a Cristo, para referirse, hermanos, al Señor. No solamente el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, también el Nuevo Testamento nos apunta a Cristo. Cuando el Padre le dice a los que estaban allí reunidos: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Cuando está, hermanos, Pedro, Juan y Santiago en el monte de la transfiguración, y estaba a un lado Elías y a un lado Moisés, se desaparecen Elías y Moisés, y Dios le dice a Pedro, Juan y Santiago: este es mi Hijo amado, a él oíd. Como, hermanos, la palabra de Dios apunta a Cristo. No solamente el Padre, hermanos, también el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él dijo. También, hermanos, en la gran comisión, cuando nosotros salimos a enseñar, nos dice la palabra de Dios que enseñemos todo lo que el Señor Jesús ordenó. Y Pablo, hermanos, les dice, hermanos, a la iglesia: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, vemos que a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el mensaje principal es Cristo. Aquellas personas, hermanos, que ven la Biblia y no ven al Señor, no están viendo bien la Biblia. Se están equivocando, hermanos, a leer la Escritura. Porque toda la Escritura, hermanos, apunta a Cristo. Pero aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que no solamente les enseñó las Escrituras. Dice la palabra, dice aquí el texto, más adelante, hermanos, dice: que le declaraba todas las cosas que de él decía. El camino a Emaús era un recorrido de 7 millas. Y una persona podía caminar en 1 milla 17 minutos. Esto significa, hermanos, que en menos de 2 horas Jesucristo les estuvo explicando, les estuvo hablando, hermanos, acerca del Antiguo Testamento. Algunos dicen, hermanos, que para leer todo el Antiguo Testamento se necesitarían 40 horas. Pero Jesucristo solamente les dio los puntos más importantes, donde los escritores del Antiguo Testamento, hermanos, hablaban acerca de Él. Hermanos, y es maravilloso cómo el Señor les estaba enseñando acerca del mismo Señor. Jesús fue un gran maestro. Y Jesucristo, hermanos, a través del Antiguo Testamento les estaba enseñando, les estaba ilustrando cómo Moisés y los profetas, hermanos, hablaron acerca de Él. Pero miren, hermanos, ¿qué fue lo que los discípulos olvidaron? ¿Qué fue lo que los discípulos no leyeron? Dice el versículo 26, hermanos. Jesús hace una pregunta y dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, los judíos sabían que Jesucristo, que el Mesías, iba a entrar en su gloria, iba a venir con poder y gloria. Pero lo que ellos, hermanos, se les había olvidado, que el Mesías tenía que padecer. Y Jesucristo les habló de esto, hermanos. Cómo el Mesías tenía que padecer. Y Jesucristo también empieza a hablarles acerca de Zacarías 12:10. Cuando dice Zacarías:
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso dijo Zacarías acerca de Cristo, y fue lo que le sucedió a Cristo cuando estaba en la cruz. También, hermanos, David, en el Salmo 22, verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron, fíjese, horadaron mis manos y mis pies. David lo escribió. David lo escribió. Algunas personas dicen que algunos textos en la Escritura, el Señor Jesús hizo lo que decía el texto para engañar a la gente y que la gente creyera que Él era. Pero este texto, ¿cómo el Señor pudo hacerlo, hermanos? ¿Cómo el Señor pudo inventarlo? ¿Cómo el Señor, hermanos, pudo permitir que los romanos le horadaran las manos y los pies? No, imposible. Y es un texto que nos muestra, hermanos, que realmente Jesús es el Mesías. Porque Jesús, hermanos, le pasó esto estando en la cruz. Isaías capítulo 52, verso 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres tu rostro, y tu hermosura más que de los hijos de los hombres, hablando acerca de Cristo. Pero los versos más detallados, los versos que hablan claramente acerca de que Jesús es el Mesías, es Isaías 53, verso 3 al verso 7. Esos versos, hermanos, nadie más los puede, nadie más, hermanos, los puede tomar. El pueblo de Israel, dice que estos versos está hablando acerca del mismo Israel. Pero el mismo Israel no pasó por esto. Y aquí, hermanos, está hablando, el capítulo 53 de Isaías está hablando de una persona. No está hablando, hermanos, acerca de una nación. Cuando Dios se refiere a Israel, Dios dice Israel. Pero aquí está hablando, hermanos, acerca de una persona. Isaías 53, del versículo 3 al versículo 7, es inconfundible y encaja solamente con Cristo. Dicen las personas que solamente cada quien tenemos una huella digital con que nos identificamos, y la huella digital que solamente Cristo se identifica son estos versos, nadie más. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en primera persona, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y Jesús estaba enseñando todos estos versos a estos dos discípulos. Jesucristo les estaba hablando de cómo estos versos, hermanos, estaban hablando acerca de él. Por Moisés y por todos los profetas, Jesús les estaba enseñando. Y era tanta, hermanos, la emoción de ellos. Estaban hermanos, tan llenos de la palabra, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Que mire lo que dice el versículo número
la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Y miren lo que hacen estos dos discípulos, hermanos. Ellos, hermanos, iban tristes. Ellos iban, hermanos, decepcionados. Pero cuando Jesús les empieza a hablar acerca de la Escritura, ellos, su corazón, hermanos, empieza a cambiar. Su actitud empieza a cambiar. Vea usted, hermanos, el poder de la palabra de Dios. Lo que el Señor puede hacer en los corazones abatidos. Estas personas, hermanos, ya después de que Jesús les habla, ya no son las mismas personas. Su corazón, hermanos, empieza a llenarse de la palabra. Hermano, si usted está triste, si usted está decepcionado, lea la palabra. Llénese de la palabra y su corazón se va a transformar, su corazón va a cambiar. Algunas personas dicen que solamente el Nuevo Testamento, ya el Antiguo Testamento no lo leas. Ya el Antiguo Testamento ya pasó, ahora nosotros vamos a estudiar solamente el Nuevo. No, hermanos, Jesucristo les habló del Antiguo Testamento y sus corazones estaban llenos. Hermanos, leamos toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Y dice aquí, hermanos, el texto, hermanos, en el versículo número 28, llegaron a la aldea donde iban, o sea, Emaús. Y él hizo como que iba más lejos. Solamente lo hizo como haciéndoles creer. Pero él se iba a quedar allí. Pero cuando él se iba, hermanos, fíjense, hermanos, aquí hay algo interesante. Ellos todavía no sabían que él era Jesús. Ellos no sabían todavía que él era Jesús. Dice el versículo 30, hermanos, el versículo número 31, que allí le reconocieron. Entonces, para ellos, hermanos, este hombre que les estaba hablando, hermanos, era un extranjero. Pero les habló de la palabra tan bonito, hermanos. Los llenó de la palabra que hermanos, se quedaron llenos. Y dice el versículo número 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. Le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque si hace tarde y el día ya ha declinado. Hermanos, ¿cómo estaban ellos, hermanos? ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor se iba a quedar allí y se iban a dormir todos? ¿O el Señor les iba a seguir hablando de la palabra? Sí, hermanos, ellos querían que el Señor les siguiera hablando. Ellos todavía querían que el Señor les hablara de la Escritura. Hermanos, qué bonito es cuando usted ama la palabra de Dios. Qué bonito cuando usted, hermanos, se llena de la palabra de Dios. Qué lástima es, qué triste es cuando usted tiene la Biblia cerrada. Qué triste es cuando usted tiene la palabra de Dios cerrada. Qué triste es cuando usted no la abre, cuando usted no la escudriña. Estos hombres, hermanos, estaban, hermanos, llenos. Estaban llenos y querían que este extranjero se quedara para que le siguiera hablando más acerca de Cristo. Y todo lo que él estaba hablando era acerca del Señor, acerca del Señor. Mira, les decía, miren, aquí habla acerca de Jesús, aquí habla acerca de Jesús, aquí también habla acerca de Jesús. Y ellos estaban llenos de la palabra cuando les hablaba este extranjero, hermanos, acerca de Jesús. Dice el versículo número 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Allí lo reconocieron, hermanos. Allí lo reconocieron. Este es el Señor. Este es el Señor. Cuando María está en el sepulcro, Marta cree que el que le está hablando es el hortelano o el jardinero. Y cuando Jesús le dice: María, ella le dice: Maestro. Como María reconoció al Señor. Y qué emoción, hermanos, para María.
Señor vivo. Le dice María al hortelano, dice, dame el cuerpo. Dame el cuerpo, yo lo voy a enterrar. Dámelo. Yo quiero aunque sea su cuerpo. ¿Cuánto amaba María al Señor? Pero cuando María escuchó la voz de Cristo, le dice, maestro, y lo tomó. Hermanos, qué tan emocionante debe haber sido para los primeros cristianos ver al Señor resucitado, ver al Señor vivo, hermanos. Indudablemente es por los hombres. También estaban emocionados, hermanos. Y nosotros, hermanos, no debe ser menos, porque también Él es nuestro Señor, porque nosotros creemos en Él, porque la misma fe que tuvieron los primeros cristianos es la misma fe que tenemos nosotros. El Señor le dijo a Tomás, le dice a Tomás, porque viste, creíste, bienaventurados aquellos que no me vieron y creen. Y eso somos nosotros, hermanos. Eso somos nosotros. Qué tan agradecidos, tan contentos debemos estar que nuestro Salvador haya resucitado, hermanos. Haya resucitado. Cuando están también en el barco, hermanos, y el Señor Jesús está a la orilla. Y Juan es el que lo reconoce. Es el maestro. Y Pedro se tira al agua. Y vienen emocionados, hermanos. Vienen emocionados. Aquí vemos a Jesús enseñándoles la Escritura. Jesús hablándoles acerca de Él mismo. De cómo era necesario, hermanos, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios tenía que morir. Tenía que ser crucificado. Pero también en esa profecía, hermanos, estaba la resurrección de Él. También en esa profecía estaba de que Él iba a estar 3 días, así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena. También el Hijo del Hombre tendría que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa también era la profecía. Y Jesús lo cumplió. Y Jesús resucitó. Y hermanos, eso fue lo que motivó, hermanos, a los discípulos a salir de donde estaban ellos escondidos. Lo que motivó, hermanos, a los cristianos a predicar de Cristo, de que Jesucristo, hermanos, realmente había resucitado. Y eso es lo que a nosotros nos debe motivar a seguir adelante, de que creemos en un Jesús que ha resucitado. Y dice la palabra de Dios que ahorita está a la diestra de Dios y está, hermanos, intercediendo por nosotros. Y yo lo creo por fe. El Señor está intercediendo por nosotros, está pidiendo por nosotros. Él está en el cielo con el Padre, pidiendo por nosotros. No estamos solos, no estamos abandonados, no debemos caminar tristes. Debemos cambiar la tristeza en gozo, debemos cambiar la tristeza en alegría. Si nuestros padres han muerto, hermanos, si nuestros familiares no están con nosotros, hermanos, ellos tienen una esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es la resurrección de los muertos. Y esa esperanza solamente la da Cristo, solamente la da el Señor. Hermanos, cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra tristeza, cambiémosla a gozo. Porque, hermanos, usted y yo tenemos una esperanza que está puesta completamente en este Jesús. En este Jesús. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Dice el texto, hermanos, cuando fueron abiertos sus ojos, dice que le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Jesús, hermanos, tenía esta habilidad de desaparecerse del momento. Y ellos dijeron, el uno al otro. Fíjese, hermano, fíjese, les estaba hablando de la palabra. Les estaba hablando de la palabra del Señor. Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, su corazón cambió, su corazón empezó a arder, su corazón estaba triste,
arder de gozo, un arder, hermanos, de alegría, un arder. Nuestro corazón, hermanos, arde. Nuestro corazón arde cuando se nos habla la Escritura. Nuestro corazón arde cuando abrimos la palabra de Dios, hermanos. Y dice el versículo 31, ya con otra actitud diferente. Ya con otra actitud diferente, hermanos. Usted está triste. Está triste. No sabe cómo quitarse esa tristeza. Ya ha estado triste por varios días. Venga al Señor. Venga al Señor. Acérquese al Señor. Lea su palabra. Lea su palabra. Y su corazón va a empezar a arder. Va a empezar a arder. Y hubo un gran cambio en ellos. Porque dice que no se quedaron allí. No se quedaron llorando. No se quedaron, hermanos, desanimados. No. Hubo un cambio en ellos, hermanos. Versículo 33. Y levantándose, en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Vamos a regresar a Jerusalén. Esto es grande, esto es maravilloso. Vamos a regresar a Jerusalén. Empezaron, hermanos, a agarrar fuerza. Y regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ellos dicen, hermanos, para finalizar, versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. A partir del Señor Jesús se acercó a ellos, hermanos míos, hermanos queridos, porque ustedes tienen un valor grande en el Señor. El Señor quiere acercarse a nosotros, hermanos. Cuando estamos tristes, el Señor quiere acercarse a nosotros. El Señor no quiere que estemos así. Cuando estamos pasando por pruebas, el Señor quiere acercarse a nosotros. Quiere levantarnos. Quiere que sigamos adelante. Y el Señor se va a acercar. Estos dos discípulos, hermanos, lo empezaron a reconocer cuando el Señor partió el pan. Yo quiero preguntarle, hermano, si cuando usted está pasando por algo difícil y después de que pasa por eso, ¿acaso no se pregunta, no dice usted, el Señor estuvo a mi lado? Como lo dijo Pablo. Dijo Pablo dijo, el Señor, dice, todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Le dice Pablo a Timoteo. Y dice Pablo, solamente el Señor estuvo a mi lado. Y gracias a Dios, hermanos, porque el Señor está allí. Está allí. ¿Y cómo nos levanta el Señor, hermanos? Abriéndonos la Escritura. Abriéndonos la Escritura. Hermano, vaya hacia su casa. Usted está triste, vaya hacia su casa. Llévese la palabra de Dios. Vaya hacia un rincón. Vaya hacia un rincón. Señor, estoy triste, Señor. Señor, háblame, Señor. Estoy pasando por esto, Señor. Quiero que me ayudes. Y quiero que me ayudes a través de tu palabra, Señor. Abra la palabra. Abra la palabra. Y el Señor, hermanos, nos va a hablar. El Señor nos va a levantar. Como lo hizo con estos dos hombres. Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Siempre nuestro corazón arde cuando escuchamos la palabra de Dios. Amén. Y le damos gracias al Señor por su palabra.
angustia y tempestad, guarda tu amor, profunda paz, el calma el alma y la ansiedad, consolador y todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús que se encarnó, la plenitud de Dios llegó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, el propicio la ira de Dios, todo pecado me cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El diablo glorioso aquí llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reinó, la maldición de mi vida en su rostro y mío es Él, y con su sangre me compró. Vamos a decir: no tengo culpa, no tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo mi reinará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano levantará, hasta llamarme a robar. En su poder me soy. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme a robar. En su poder me sostendrá. Vamos a cantar una parte en inglés así. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love protect me, when fears are still, when strife is seen. My comforter, my God in all, here in the love of God. What heights of love, what heights of love, what depths of peace, when fears are still, when strife is seen. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Here in the love of Christ I stand. Amén. It is in the love of Christ that we stand. Es en el amor de Dios donde nos paramos, en esa preciosa cruz. Vamos a terminar con estos dos cantos. Este canto es el que aprendimos hoy en esta mañana. ¿Se acuerdan? Vamos a cantarlo.
corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, no desfigurar y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, triunfó por su amor y por su muerte en la cruz, su grande amor. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, no eterno tributa de todo corazón. Vamos a hacer una vez más. El principio así. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, el Rey de gloria y paz, honores y bondad, y merecida y inmortal por toda eternidad. Vamos a hacerlo las puras voces, la segunda estrofa. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, triunfó por su amor y por su muerte en la cruz, su grande amor mostró. A Cristo corona, de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, honor eterno tributar de todo corazón. Amén. Y terminamos con este canto, Roca Eterna. Ya que no hubo especiales, vamos a agregar este canto que todos se lo cantamos al Señor. ¿Qué les parece? Amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti. Contra la tormenta, la torre de mi
Gloria a Dios, hermanos, que tenemos un lugar donde correr, un refugio. Dios los bendiga y voy a pedir a nuestro pastor que él pase y que nos despida. Me deseo que Dios le bendiga.